y su objeto es analizar un órgano, ver su aspecto, su color, su tamaño, poderlo identificar perfectamente y ver cuando está algo fuera de lugar, fuera de orden. Entonces se compara con lo que debe ser y se sabe lo que hay que hacer, pues se tiene un inicio. Pero la anatomía no se reduce nada más a las cosas médicas. Se puede hacer anatomía de una situación política, por ejemplo, y se analiza pues, esos aspectos de la política. Pero nosotros vamos a enfocarnos en otra manera de la anatomía. Es la anatomía del pecado. Hemos estado viendo muchos aspectos del pecado y es de mucha utilidad entender qué es el pecado, cuál es su aspecto, cómo se ve, cómo lo vemos, cómo nos altera, cómo nos afecta. Y para nosotros es muy importante tener bien claro todas estas situaciones y muy claro poder identificar todo lo que significa el pecado. Vamos a 2 de Samuel 12, versículos 13 a 15, para seguir con este estudio, finalmente, de lo que nos dice la palabra del pecado. Dice, empezando en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirás. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Vamos a orar. Señor Dios, Padre, te damos gracias por este tiempo, por este día en el que venimos a adorarte, a glorificarte, a buscar tu rostro, y queremos pedirte que tú nos declares en tu palabra tu verdad, que nos declares nuestra necesidad, que nos ayudes, que tú apliques por medio de tu Espíritu esa palabra en nuestras vidas, a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Entonces, tu palabra, tu verdad, tu Espíritu, y abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, y eso nos lleve a tener un entendimiento de lo que tú quieres de nosotros, de toda tu misericordia, de toda tu bondad, de tu gracia merecida. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, y que todo sea solamente para tu honra y gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El pecado de David, su propia inconsciencia de ese pecado, y también su arrepentimiento, que fue el resultado de la revelación de su propio pecado, de cómo él se dio cuenta, de cómo se le reveló por medio del profeta Natán este pecado. Es una situación que no es exclusiva de David. Los creyentes experimentamos una dualidad al tener remanentes de pecado en nosotros. Nuestra carne trata de imponerse sobre el espíritu y a veces lo logra, como en este caso de David del que hemos estado hablando. Dice en Romanos 7,
de los versículos 14 a 20. Porque sabemos que la ley es espiritual, no yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El hombre endurecido, depravado y mundano no ignora su pecado. Lo conoce perfectamente, sabe que está en él, pero lo defiende, está acostumbrado. Pero el hombre medio bueno, medio malo, hace lo que no quiere después que cayó, pasa por alto su pecado. Sus buenas acciones ocultan las malas, muchas veces de los demás, pero más a menudo de sí mismo. Esta historia de David nos ayuda a considerar las faltas, los pecados o los crímenes de aquellos dotados de grandes cualidades que por esa unión de carne y espíritu caen en actos en los que no caen las personas comunes, como el asesinato o el adulterio. No se pueden negar sus pecados, pero podemos reconocer con gratitud la gracia que los rodea y que hace posible el regreso de tales pecados. Y recordamos que David nunca fue desechado. Si es capaz de hacer esas cosas, de no resistir la prueba por completo, al menos se puede recuperar de ella. La caída de David nos enseña suficientemente a no confiar en el tiempo en el que llevemos caminando firmemente, ni a confiar en las pruebas que hayamos superado, ni a confiar en el celo por Dios que tenemos, por ferviente que sea. Pero su arrepentimiento nos invita a esperar humildemente que en el amor de Cristo podamos resistir en el día malo. Que podamos responder adecuadamente cuando haya pasado el arrebato de la pasión y la nube de autoengaño se disipe. Alguien comentó que se puede pensar que este ejercicio del alma de David, su profundo sentido del pecado y la amarga experiencia de sus frutos, lo capacitó para una función sumamente importante, que ahora comienza a cumplir de una manera especial. Estos ejercicios del alma le permitieron llegar a ser más como el tipo de Cristo que lleva el pecado y a expresar sus sentimientos de profunda opresión y dolor agonizante, que en su sentido más pleno y profundo nadie podía apropiar
sino el varón de dolores. Hasta ese momento, David había tenido relativamente poco conocimiento de lo que es cargar pecados. Pero nadie podría anunciar en ninguna medida al Mesías sin un conocimiento profundo, un conocimiento personal de lo que es cargar con la culpa. Es un aspecto que puede ser sorprendentemente cierto, ¿no? Sugerir que retorcerse bajo los horrores de la culpa le sentaba mejor a David para convertirse en un tipo de aquel que es el pecado. En otro aspecto, esa afirmación no es una contradicción. No significa que ni en clase ni en grado los sentimientos de David fueran idénticos a los del Mesías sufriente, sino solo la semejanza era tal que el lenguaje sugerido por David en los Salmos era adecuado para expresar los sentimientos de Cristo cuando Él fue cargado con nuestros pecados. En el tiempo de su impenitencia, David había perdido su comunión con Dios, pero después de su arrepentimiento regresó de inmediato a escribir salmos, una actividad que había dejado de lado. Tenemos primero su confesión en el versículo 13, que dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. El Señor, en su carácter de juez, declara que David había sido perdonado de su gran transgresión. Esta palabra, dicha ahora con el poder del Espíritu y la conciencia de un creyente penitente, anticipa el veredicto final en el día del gran tribunal. David no moriría eternamente. Manifiesta el Señor en su carácter de gobernante, de juez. Él está declarando que su santidad le exigía tomar nota de la maldad de David para que se pudiera demostrar que sus leyes no se pueden romper con impunidad. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados, escribió David en el Salmo 103:10. Aquí está un versículo que ningún creyente dudaría en testificar que es verdad, porque cada creyente tiene suficiente evidencia en sí mismo, en su propia experiencia personal, y por lo tanto dirá: si hubiera recibido mi merecido, yo hubiera sido echado del infierno hace mucho tiempo. ¿Y por qué no? Porque el Padre trató con otro, con nuestro Redentor, conforme a nuestros pecados. Y le exigió a Él la completa satisfacción de su justicia, el pago completo. Y Dios
no puede demandar dos veces el pago. Primero, de mano de mi fiador, el que pagó por mí, de Cristo, después, otra vez demandármelo a mí. Dios pagó a Cristo conforme a nuestras iniquidades y ahora Cristo nos paga de acuerdo a sus propios méritos. Pero aunque Dios perdonó a David en cuanto a la culpa de la muerte eterna, salvó a su alma y perdonó su vida, aún así le pagó según sus obras. Había una razón de por qué las aflicciones dolorosas vinieron sobre él. La santidad divina debe ser restablecida. Su justicia se debe manifestar, se debe dar una advertencia solemne a los hacedores de maldad y al mismo David, que deben aprender que el camino de los transgresores es duro. La espada no se apartaría de su casa y el hijo que le había nacido moriría. El profeta había entregado su mensaje fielmente y se retiró a su casa. El libro de Samuel es un libro histórico, narra los hechos, pero no nos habla de lo que pasó en el corazón de David. No nos dice nada de ese peso enorme por la culpa que sintió y la profundidad de su arrepentimiento. El mismo David, con la inspiración del Espíritu Santo, escribió en los Salmos las diferentes experiencias por las que pasa el alma de un creyente. Ahí podemos encontrar nuestra propia historia interior. Los dos salmos principales que nos dan una visión de lo que pasó en el corazón de David son el 51 y el 32, de los cuales el 51 fue escrito primero. Ahí vemos al hombre caído, luchando por salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del que habla en el Salmo 40. En el segundo, ese 32, está parados sobre la roca con un cántico de bendición, como de alguien que ha sido cubierto su pecado. Los dos salmos fueron escritos poco después de que Natán horadó la conciencia de David y desde que el profeta puso en su corazón la seguridad del perdón con las palabras: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No podemos abarcar todo ahora, solo vamos a señalar algunos puntos del Salmo 51 que puedan ayudarnos a nosotros a volver cuando nos hemos extraviado. Pasó aproximadamente un año entre el crimen y el mensaje de Natán. Y los salmos nos dicen qué clase de año fue. Las satisfacciones del pecado no pudieron contentarlo por mucho tiempo, como habrían hecho con otro tipo de hombre. Nadie compra un pequeño placer pasajero a un precio tan alto o lo mantiene por tan poco tiempo siendo un hombre conforme al corazón de Dios, como era David. Él no puede hacerse
a sí mismo como a los demás. Su conciencia vuelve a hablar, vuelve a alzar la voz, puede estar lejos del arrepentimiento, pero muy pronto empieza a conocer el remordimiento. Pueden pasar meses antes de que pueda volver a sentir las tranquilas alegrías de Dios. Pero el disgusto consigo mismo y con su pecado llenarán rápidamente su alma. Los lamentos del alma sumamente afligida en el Salmo 51 son realmente un eco de la promesa divina. Los esfuerzos de la fe de David por tomar y apropiar ese misericordioso regalo del perdón. Jehová ha remitido tu pecado. La promesa divina del perdón fue la base de la inspiración de oración por el perdón, que escribió ahí en el Salmo 51. Ahí en el título de este salmo, el título que tiene ahí dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Cuando el mensaje divino despertó su conciencia dormida y lo hizo ver la enormidad de su culpa, escribió este salmo. En este periodo, en este año que había pasado, él había abandonado el arco, había abandonado sus obligaciones, había abandonado el casco y la espada. No hablaba con Dios. No hablaba de Dios, con Dios de su pecado. En ese momento era lo único de lo que pudiera hablar. Después, al escribir el Salmo, después de escribir el Salmo 51, cuando escribe el 32, cuenta lo que era ese tiempo. El Salmo 32, 3 y 4, él cuenta de su gemir todo el día. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese tiempo que él estuvo sin arrepentirse, sin ni siquiera conocer su pecado, no fue un tiempo feliz. Tan grande como era el pecado de David, aún así se arrepintió y fue restaurado. Las profundidades de su angustia y la realidad de su arrepentimiento se notan en cada versículo del Salmo. En él podemos contemplar su aflicción y los deseos de un alma llorosa que derrama su corazón ante Dios, que de manera humilde y encarecida canta por su misericordia. Solo el día por venir revelará cuántas almas atormentadas por el pecado han encontrado en este salmo todo manchado con las lágrimas con las que David lloró su arrepentimiento, una senda para los rebeldes en un desierto enorme de espantosa soledad. Dice el Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo comienza con el clamor por el favor de Dios, conforme a tu misericordia, la multitud de tus piedades.
Y esa es la única súplica posible con Dios. Su amor es su único motivo. Sus actos pasados son una medida para toda su misericordia futura. Y las propias compasiones son más que la suma de nuestras transgresiones, aunque éstas sean más que los cabellos de nuestra cabeza. Comenzando por la misericordia de Dios, el alma penitente puede aprender a considerar después su propio pecado en todos sus aspectos de maldad. David oró para que sus pecados pudieran ser borrados. Una petición que implica que sus pecados fueron registrados, que fueron como anotados en un acta judicial en su contra, y estaban escritos sus pecados. Y pide que sean borrados. La profundidad y la intensidad del aborrecimiento del salmista por sí mismo, por su pecado, se revela con claridad en los diferentes términos que él usa para nombrar su crimen. Él habla de sus rebeliones, de su maldad, de su pecado. Dice los versículos 2 y 3. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Oró para que pudiera ser lavado de su maldad, de su pecado, porque se sienten como manchas repugnantes que tienen que ser quitadas con un fuerte tallón, como cuando se lava la ropa. Tiene que ser restregado y golpeado para eliminar esas manchas, ese pecado. De una manera, él ve por separado sus actos de los que ha sido culpable, su lujuria, su fraude, su traición, su asesinato. Pero de otra manera los ve todos enredados en una maraña, como los rizos que salen de la cabeza de una medusa, son serpientes. Cada uno separado, pero cada uno junto. Ningún pecado mora solo. Los actos por separado tienen una raíz común y todo se enreda en él como un verde matorral que está en un pantano. Tú jalas una rama y toda la masa se viene sobre ti, aunque jales solo uno. Aquí se exhibe un entendimiento profundo de la esencia y el carácter del pecado por los sinónimos que se acumulan. Rebelión no es solo el quebrantamiento de una ley impersonal, sino la sublevación en contra de la voluntad de un súbdito contra su verdadero rey. Desobediencia a Dios, como también la desobediencia a una ley, a una pauta de conducta. Maldad es la perversión o distorsión, actuar injustamente o perversamente. Dice, es pecado, es errar el blanco, porque todo pecado es andar a ciegas, errar el tiro del verdadero objetivo.
si se considera que el objetivo es la gloria de Dios y nuestro propio bienestar. Es contaminación, inmundicia, que nada sino la sangre expiatoria puede limpiar. En el versículo 4 del Salmo dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo por puro en tu juicio. Pequé contra Jehová, fue la confesión de David. Es lo malo, algo vil que solo merece condenación. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado es contra Dios. Ofendemos o transgredimos a los demás, pero pecamos contra Dios. Con estas palabras, David da evidencia de la sinceridad de su contrición y da prueba de que era un hombre regenerado. Solo los que poseen una naturaleza espiritual son los que ven que su pecado siempre es cometido en la presencia de Dios. El mal de todo pecado radica en su oposición a Dios. Y un corazón contrito está lleno de un sentimiento por el insulto que le ha hecho a él. El arrepentimiento, según el Evangelio, entristece por el pecado, porque has desagradado a un Dios misericordioso y has deshonrado a un Padre amoroso. David, entonces, no estaba contento con considerar su pecado en sí mismo o en relación con las otras personas a las que había dañado, a las que habían sufrido por él. Había sido culpable de crímenes contra Betsabé y Urías, incluso contra Joab, al que hizo un instrumento de su maldad, así como contra todos sus súbditos. Pero así de oscuros como eran esos crímenes, adquirieron su verdadera dimensión, su verdadera naturaleza, cuando fueron vistos, cometidos contra Dios. Dice el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Puso sus acciones en relación con Dios. ¿Qué queda todavía por confesar? Se lamenta de su naturaleza pecaminosa con la que había nacido. Él mismo es malvado, por lo tanto ha hecho el mal. El pecado es suyo, no lo va a negar, no niega su completa responsabilidad y sus repugnantes características declaran la sociedad interior de la que ha emanado esa sociedad, y ese es él mismo. Por lo tanto, él piensa que es menos culpable de ninguna manera. Reconocer la propia naturaleza malvada es la más profunda de sus confesiones y no disminuye en nada su culpa. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no lo dijo como un atenuante, más bien fue para enfatizar su culpa inexcusable. De la segunda mitad del versículo 4 queda claro que él está vindicando a Dios. Tú no tienes nada que ver con mi pecado.
es todo mío. Es la propensión del mal de mi naturaleza depravada. No fuiste tú, sino mis propias lujurias las que me tentaron. David estaba comprometido con hacer una confesión completa y por lo tanto reconoció la corrupción de su misma naturaleza. Dijo en el versículo 5, para humillarse y exonerar a Dios y magnificar la gracia divina, en verdad he sido formado. En el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Lo oró para que pudiera ser purificado. Esta palabra tiene que ver con esa limpieza que hacía el sacerdote a un leproso, declarándolo libre de mancha. Veíamos en la mañana también a los que se acercaban a un muerto, a un cadáver, quedaban inmundos. Pero todos los que se habían contaminado tenían que ser purificados de esta manera, con hisopo. El hisopo era un instrumento para aplicar el producto de un sacrificio. Podemos decir que la sangre del sacrificio le limpia el pecado. En el Éxodo, un hisopo se usó para poner la sangre en el dintel de las puertas para que la plaga que era por el pecado no cayera sobre esa casa. En él, David, se había pegado la mancha de la corrupción del asesinato de Urías. Estaba contaminado y nada sino la sangre expiatoria lo podía limpiar. Necesitaba el hisopo, que se aplicara el hisopo. Versículos 8 a 10 dicen: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Su pecado había puesto de manifiesto su debilidad y su sensualidad, pero su remordimiento y angustia hicieron evidente que sobre todo, más allá de todos otros deseos, estaba su anhelo por Dios. Al pedirle a Dios que creara un corazón limpio, David humildemente estaba reconociendo que solo Dios puede hacer esto. Al decir, pon un corazón nuevo, no estaba poniéndose como un no regenerado, que no tenía un corazón nuevo, le pide a Dios que se lo ponga. Se da cuenta de su total incapacidad de darse vida o renovarse a sí mismo. Solo Dios puede crear un corazón nuevo o puede crear una nueva tierra. Al pedir un espíritu recto, estaba reconociendo que Dios toma nota del estado de nuestras almas, así como de la calidad de nuestras acciones. Un espíritu recto es un espíritu amoroso, obediente, fiel, inalterable, que nadie sino Dios puede dar y después mantener. Dice el versículo 11: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. David, en este tiempo de confesión, recuerda a su antecesor, el rey Saúl, a quien Dios desechó para que ya no fuera rey. Y lo que Dios hizo en aquel momento fue quitarle
pues el Espíritu de Dios lo abandonó. Se le había dado por la misma unción el mismo don del Espíritu de Dios. Por sus iniquidades y rebelión se le había quitado el don, y el Espíritu lo dejó, y aunque él siguiera estando en el trono, ya no estaba capacitado para ser el rey, ya no podía gobernar adecuadamente. David pedía que a él no se le quitara el Espíritu. Ora, no solo como el rey ungido, sino como un hombre pecador. En el versículo 12, envuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Suplica por el gozo de la salvación que proviene de la purificación, de la comunión, consciente que había sentido mucho, él había sentido esto por mucho tiempo, pero que lo había perdido meses atrás por su propio pecado. Lo primero que perdió fue esa comunión con Dios. Aquí, todo este versículo termina sus peticiones. Expresa con claridad su fe en el perfecto perdón de Dios, algo en lo que nosotros podemos reflexionar e imitar. Lo único que pide ahora es proclamar con palabras entusiastas el nombre del Señor a los hombres para que aprendieran a amar. En el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Después viene su castigo, dice en los versículos 14 y 15. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David y enfermó gravemente. Aunque Dios le perdona a su pueblo sus pecados, con frecuencia les da prueba evidente de su aborrecimiento por esos pecados y hace que pruebe algo de los frutos amargos que estos llevan. El profeta había entregado su mensaje fielmente y se retiró de la corte. Las palabras del profeta se empezaron a cumplir rápidamente. El rey y padre humano, que debía ser el representante y ejecutor de la ley de Dios, era el responsable de hacer eso, está obligado a comenzar por su casa y exigir una conducta de estricta obediencia a los miembros de su propia familia antes de tratar con las que están fuera de su hogar. Porque si su disciplina en su hogar es floja y pasa por alto las tradiciones de sus hijos, que sí castigaría en otros hombres, pierde su reputación de un gobernante justo e imparcial. Dios, quien es el gobernante supremo de todas las naciones, eligió a un pueblo como su herencia especial. Y dentro de ese pueblo seleccionó a David para que tuviera una relación íntima con él. Toda la nación tenía la obligación de obedecer las leyes de Dios y David estaba obligado a obedecer más fielmente por los lazos más fuertes que le unían con Dios más que cualquiera de sus súbditos. Como israelita, se le pidió que mostrara a los paganos que estaban a su alrededor con su templo, el ejemplo de una vida piadosa, como rey escogido
de Israel, él debía ser una revelación visible, viviente, de la ley de Dios, empezando por su propio pueblo. Si su gran pecado no hubiera sido castigado abiertamente, y si el castigo no hubiera sido severo, la reputación del divino legislador habría sufrido. Por lo que, aunque su pecado fue quitado, tras esa confesión, la justicia exigió todo el sufrimiento que siguió. Esta ley está vigente en el gobierno de Dios. El profeta Amós escribió: solo a ti te he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto te castigaré por todas tus iniquidades. Los que cometen pecado no son los únicos que lo sufren. Esta es una consecuencia inevitable. Como nadie puede decir dónde terminarán los efectos del pecado en relación con su propia alma, es imposible calcular hasta dónde se extenderá su influencia maligna en relación con los demás. A veces las transgresiones de los padres solo acarrean en el hijo sufrimiento corporal, pero a menudo el pecado del hombre produce un fruto más destructor en la contaminación moral que comunica a los hijos, como lo va a comprobar David. Es sorprendente pensar que el único miembro de la familia que no había pecado, ese pequeño hijo, es el primero en recibir la cosecha mortal del pecado, la paga de la muerte del pecado. El alcance del pecado es impredecible. Adán nunca pensó hasta dónde llegaría el pecado que permitió entrar en el mundo. Dios lo sabía y se lo advirtió a Adán. El día que peques, ciertamente morirás. Adán condenó a toda la humanidad y Dios envió a su hijo, el segundo Adán, para rescatar a su pueblo, a cargar con esa culpa, a pagar por esos pecados en su lugar. Solo Cristo puede librarte del pecado y sus consecuencias, de la muerte eterna. Solo Él puede limpiarte. Arrepiéntete y clama a Dios para que, conforme a su misericordia, borre tus rebeliones.